La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a estudiar el fuego, el infierno, el sufrimiento. Hay muchas palabras que son sinónimos. Vamos a hablar primero de lo que es el fuego aquí en la tierra. ¿Ok? El fuego como un símbolo. Lucas 3, del 9 al 14. Y también el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, hablando Juan Bautista. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Recuerden eso, cortado y echado al fuego. Y las multitudes le preguntaban diciendo, ¿qué pues haremos? Respondiendo él les decía, el que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Entonces él les respondió, no exijan más de lo que se les ha ordenado. También algunos soldados le preguntaban diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, a nadie extorsionéis, ni a nadie acuséis falsamente. Y contentaos, ser contentos con vuestro salario. Vamos a estudiar un poquito más acerca del fuego, aquí donde dice todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Primeramente, para llegar a conocer el Evangelio, todos, sin excepción, tenemos que pasar por el fuego. ¿Qué es eso? Tenemos que sufrir. El fuego es sufrimiento. Entonces, ese es el símbolo. Por ejemplo, cuando Moisés habló con Dios en el monte Sinaí, era una zarza ardiendo. Entonces, esa es la representación del fuego. La zarza tiene espinas. Para poder llegar al Señor nos tenemos que espinar. Estoy hablando metafóricamente. Tenemos que pasar por el fuego. De hecho, la única forma de que Dios se manifieste en nuestras vidas es en el sufrimiento. Una persona que dice que no se va a sufrir, está engañado. Yo acabo de hacer un estudio en relación a la verdadera felicidad, que es no sufrir. Pero fíjense, hay una diferencia. Una cosa es que tú sí has pasado por el fuego y Dios te rescate. Por ejemplo, está el símbolo de Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos, el rey, por algo, ahí les pusieron una trampa y eventualmente el rey pues tuvo que mandarlos al horno de fuego. Pero en el horno de fuego, que es un símbolo para nosotros de sufrimiento, ellos no sufrieron, no se les quemó un pelito. Ese es un símbolo metafórico para nosotros de que todo el que ponga la confianza en el Señor no va a sufrir. En este caso, ¿cuál fue el sufrimiento de Sadrach, Mesach y Abednego? Fue en la prueba. Ellos fueron acusados falsamente, ellos no se postraban ante ningún dios. Entonces los acusaron, engañaron al rey. Entonces dijeron, bueno, pues nosotros no nos vamos a doblar. Nosotros solamente nos postramos ante nuestro Padre Dios. Y fueron echados en el horno de fuego. Pero no se quemaron. Esa es la diferencia. Entonces, para que Dios se manifieste en sus vidas, ustedes tienen que pasar por el fuego. Pero ya depende de ustedes si se queman o no se queman. O sea, va a depender de su fe, que ustedes sigan sufriendo o sean salvados, sean rescatados cuando viene la prueba de fuego. ¿Ok? Vamos a Génesis. En Génesis 19 al 24, ustedes ya saben qué pasó, los pecados de Sodoma y Gomorra, que también es un símbolo para nosotros. Entonces el Señor hizo llover
sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos. ¿Ok? Este es un símbolo para nosotros. El Señor hace llover azufre y fuego. Ok, vamos a Éxodo para que vayan entendiendo un poquito acerca del fuego. Ok. Éxodos 12 del 1 al 11. Esta es una metáfora hablando del Cordero de Dios, que es la institución de la Pascua. Es 12 del 1 al 11. Y el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes será para vosotros el principio de los meses, será el primer mes del año para vosotros. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: el día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, y un cordero para cada casa. Mas si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme a lo que cada persona coma. Dividiréis el cordero. El cordero será un macho sin defecto, que es un símbolo de Jesús, de un año. Lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras. Cristo era una oveja, pero se tuvo que hacer un macho cabrío, porque Él llevó nuestros pecados. Lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Era necesario que Jesús fuera entregado. Este es el símbolo, ¿ok? Es la 10ª plaga, cuando para Dios rescatar al pueblo de Israel del pueblo de Egipto, que era un símbolo de cómo Cristo Jesús iba a ser entregado. Él siendo un cordero, metafóricamente, se hizo un macho cabrío, se hizo una cabra, porque nosotros somos las cabras, nosotros somos los pecadores. Él fue maldito por nuestra maldición, Él llevó nuestra maldición. Dice: toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. A Cristo Jesús lo mató toda la asamblea de Israel. Oscureció cuando Jesús murió. Y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Cuando ustedes reciben el evangelio, lo van a poner en los postes, en su mente y en su corazón, y comerán la carne esa misma noche, asada al fuego. ¿Ok? Asada al fuego. Cristo fue asado al fuego. O sea, Cristo le dieron latigazos, le pusieron la cruz de espinas en su cabeza y lo crucificaron. Cristo fue asado al fuego. Ahora, para nosotros, lo comeremos con pan sin levadura, que quiere decir sin hipocresía. Debe de ser real, hermanos. Cuando nosotros comemos el evangelio, el pan de Dios, Cristo, el Hijo de Dios, murió por nosotros y Él lleva nuestras iniquidades en la cruz. Lo debemos de comer sin hipocresías, con pan sin levadura, sin inflarse. Ay, no, Señor, mira, yo soy bueno, yo hago esto, yo hago el otro. No, no. Pan sin levaduras, con hierbas amargas. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? La única forma que nosotros podemos comer a Cristo es cuando nosotros sufrimos. Nosotros andamos por la vida, y viene alguna situación, la sobrellevamos, pero de repente somos quebrantados. Y ahí donde somos quebrantados, Señor, Señor, te viene el evangelio. En el sufrimiento, con hierbas amargas, amargamente se come en la depresión, en el sufrimiento, en la enfermedad, en el sufrimiento, hermanos. No hay de otra forma. No hay de otra forma. Una persona que come el cuerpo de Cristo sin haber sufrido
le va a venir la aflicción. Le va a venir la aflicción. Nadie puede comer el cuerpo de Cristo si no sufre. Y ahí en el sufrimiento, cuando la persona está comiendo ajenjo, simbólicamente, el Señor nos rescata y nos da paz. No comerá nada de él crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. Y no dejaréis nada de él para la mañana, sino lo que quede de él para la mañana lo quemaréis en el fuego. Y de esta manera lo comeréis, ceñidos vuestros lomos, las sandalias en vuestros pies, y el cayado en vuestra mano, lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Ya sabemos, en Hebreos dice que Cristo es nuestra Pascua. ¿Ok? Entonces, de la única forma, tú escuchas el Evangelio y tú dices, yo creo, Señor, pero no estás sufriendo. Bueno, cálmate, ahí te viene. Está en la parábola del sembrador. Tu fe va a ser probada. ¿Ok? Lo dice Pedro. Fíjate, ahí te va. Dice Pedro. Está en Primera de Pedro 4:12. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Su fe va a ser probada. Pero ese sufrimiento, si tú te mantienes en el Evangelio, bendito y alabado sea Padre mío, Señor, le doy gracias por su Hijo amado Cristo Jesús, que murió por nosotros. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Señor. Hágase, Señor, su voluntad. Aumente mi fe, Señor. Hágase en mí. Hágase en mi familia de acuerdo a como usted quiera, Señor. Manténganse en comunión con Él. Y ahí, como Sadrach, Mesach y Abednego fueron rescatados, ni uno de tus pelitos, ni uno de tus cabellos va a ser quemado si te mantienes en la fe. Mantente en la fe y vas a ser rescatado en la tribulación. ¿Ok? Ahorita les voy a poner, Pablo habla sobre eso en 2 de Corintios 12. Ok, vamos a regresar primero a donde yo les quiero hablar de lo que está ya en el Antiguo Testamento. En Salmo 21:9, los harás como horno de fuego en el tiempo de tu enojo. O sea, cuando nosotros andamos en el mundo, en el pecado, porque todos nos desviamos, nosotros todos escuchamos de Dios, pero todos nos desviamos sin excepción, lo dice Pablo en la carta a los romanos. Entonces la ira de Dios se viene contra nosotros. Los harás como horno de fuego en el tiempo de tu ira, y el Señor en su ira los devorará, y fuego los consumirá. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor nos va a dar paz en el tiempo de nuestra calamidad, pero si nosotros nos mantenemos ahí, en la fe. ¿Ok? Cuando nosotros renegamos de Dios, el Señor se enoja contra los demonios que nos llevan a la cautividad. Entonces el Señor viene y nos salva. Entonces ahí cuando andamos ahí, ¡ay, Señor, perdóname! Entonces el Señor viene, nos rescata, nos da el entendimiento del Evangelio y nos da paz. Entonces el Señor ya una vez cuando somos rescatados y cuando entendemos el Evangelio, hay que dar fruto. ¿Cuál es el fruto? Ahí en el tiempo de la aflicción, tenemos que mantener nuestra confianza en el Señor. Salmo 29:7. La voz del Señor levanta llamas de fuego. Salmo 66:12. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas. Pasamos por el fuego y por el agua, simbólicamente. Pero tú nos sacaste a un lugar de abundancia. ¿Se acuerdan cuando estaba uno endemoniado?
No, no era el endemoniado. Bueno, en todo caso, él cabe también ahí. Déjame buscarlo, por aquí lo tengo. Ah, en relación a esta persona que Cristo sana. Ok. El Mateo, déjenme leer, ahorita regreso a eso que les quiero enseñar. Lucas 17:29. Pero en el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Mateo 13:50. Y los arrojarán en el horno de fuego, allí será el llanto y el crujir de dientes. Mateo 5:22. Pero yo les digo, hablando Cristo, que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Mateo 7:19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Eso es en la otra vida. Hebreos 11:31 al 34. Por la fe, la ramera Rahab, o Rab, no pereció con los desobedientes por haber recibido los espías en paz. ¿Y qué más diré? Aquí está hablando de la fe. Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron boca de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada siendo débiles. Acuérdense de eso, siendo débiles. Fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Deuteronomio 4, comenzando desde el 15. Así que guardaos bien, ya que no visteis ninguna figura el día en que el Señor os habló en Horeb del medio del fuego, no sea que se corrompan y hagan para vosotros una imagen tallada semejante a cualquier figura, semejanza de varón o hembra, semejanza de cualquier animal que esté en la tierra, semejanza de cualquier ave que vuele en el cielo, semejanza de cualquier animal que se arrastra sobre la tierra, semejanza de cualquier pez que hay en las aguas debajo de la tierra. No sea que levantes los ojos al cielo y veas el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo, y sean impulsados a adorarlos y servirlos, cosa que el Señor tu Dios ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a ustedes el Señor los ha tomado y los ha sacado del horno de hierro de Egipto. Horno de hierro de Egipto. ¿Cómo los tenían el faraón y su ejército? Los tenía trabajando a los 7 días a la semana. Trabajando para ellos. ¿Cómo nos tiene Satanás antes de rescatarnos Cristo? Trabajando para Satanás, haciendo puras maldades, mintiendo, robando, adulterando, fornicando, toda clase de pecado que nos trabajando para Satanás, trabajando para Satanás. Entonces viene Cristo y a través del Evangelio, por fe, nosotros somos rescatados en la obra de Cristo Jesús, nos saca de la esclavitud del pecado, ya no para trabajar para Satanás, sino para Jesús, sino para Dios nuestro Padre. Fíjense, el Señor os ha tomado y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que fueran pueblo de su heredad como lo sois ahora. Y el Señor se enojó conmigo a causa de vosotros y juró, está hablando Moisés, y juró que yo no pasaría el Jordán y entraría en la buena tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Esto es simbólico de Cristo. Cristo tuvo que morir aquí por nosotros. No entró como Moisés, que era el símbolo,
Nosotros vamos a entrar hasta la segunda venida de Cristo. ¿Okay? Y el Señor se enojó conmigo a causa de vosotros y juró que yo no pasaría el Jordán y entraría en la buena tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Porque yo moriré en esta tierra, no cruzaré el Jordán, mas vosotros pasarán y tomarán posesión de esta buena tierra. Guardaos pues, no sea que olvidéis el pacto que el Señor vuestro Dios hizo con vosotros y os hagáis imagen tallada de cualquier cosa que el Señor tu Dios te ha prohibido. Porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso, hablando en relación a la idolatría. O sea, un hombre, una mujer, son hechos a imagen y semejanza. Somos polvo, somos de este mundo. Entonces, si servimos al polvo y no servimos a Cristo, Cristo dijo, el que no deje padre, madre, hijos, hijas, no es digno de mí. Entonces, ¿a quién debemos de servir? A Cristo. Cristo es nuestra prioridad. Aún, Él es el número uno. No son nuestros hijos, no es nuestra familia, es Cristo, es nuestro Padre Dios. Deuteronomio 5:24, y dijiste, he aquí el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz del medio del fuego. Hoy hemos visto que Dios habla con el hombre y este aún vive. Cuando el Señor le da los 10 mandamientos, los ángeles le dan los 10 mandamientos a Moisés, y luego viene Moisés bajando, y ya, como él se tardaba, ya la gente ya tenían un ídolo al que le estaban dando la honra. Los únicos que no se doblegaron fue la tribu de Leví, son a los que Dios escogió simbólicamente para que trabajaran en el templo. Entonces, después el Señor mismo viene, Él mismo, entonces se presenta. Entonces, mientras Dios hablaba, la gente tenía pánico, tenía temor. Ese es el temor de Jehová. Tenía miedo, tenía temor. Entonces le dice a Moisés, Moisés, mejor que Dios te hable a ti y tú háblanos a nosotros, porque ellos tenían pánico. Entonces, ¿qué hacemos ahorita? Ahorita la iglesia, el temor de Dios, si viniera Dios y nos hablara así, yo una vez le pregunté al Señor y me entró un pánico, me entró un temor que es muy difícil explicarlo. La presencia de Dios, cuando se presenta Dios, te entra un temor, olvídate. O sea, no hay nada que te... Ahí está, en Deuteronomio 5, lean Deuteronomio 5. Entonces, ¿qué hace? Mejor Cristo que nos hable, no Jehová, no Yahweh. Entonces, en medio del fuego nos habla Dios, ¿ok? Deuteronomio 5:24. Entonces, ahora sí vamos a 2 Corintios 12, del 6 al 10. Yo no sé si ya les leí en relación a los ángeles, a los ministros de Dios, que ellos, en Hebreos 1:7, y de los ángeles dice, Él que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Llama de fuego. Entonces, el Espíritu de Dios, que son los ángeles, están las personas que llamó el Señor, por ejemplo, los apóstoles. Ellos siguen predicando la palabra de Dios aquí. Y está el dunamis. Está el dunamis, que es Yahweh. Ese es el fuego consumidor. Donde está Jehová, todo mundo cae en adoración. Entonces,
Fíjense bien, mucha gente no que, Señor, libra a mis hijos del sufrimiento. No, pues si nunca sufren, pues nunca van a conocer a Dios. No, fíjense, ahí les va. Con esto termino. Segunda de Corintios 12, del 6 al 10. Ya Pedro mostró sobre eso. Si ustedes leen la parábola, si la estudian, Cristo explica la parábola del sembrador. Entonces, tú la puedes leer y tú puedes ver ahí que tu fe va a ser probada. Y los únicos que pueden dar fruto son... hay personas que no pueden dar fruto porque cuando su fe es probada, no resisten, cuestionan a Dios o culpan a Dios. Y están las personas idólatras, las que no quieren dejar el mundo. El Señor les dice, sígueme a mí, y ellos dicen, no, Señor, yo quiero dinero. No, sígueme a mí, yo soy tu heredad. No, yo quiero dinero. Entonces no pueden dar fruto. Y como no dan fruto, la ira de Dios viene contra ellos. O sea, al fuego otra vez, al sufrimiento, para quebrantarlos una vez más, pero Dios no está con ellos. Dios no escucha sus oraciones, porque prefirieron el mundo. Entonces el Señor dice, tú quieres a tus ídolos, ok, que tus ídolos te rescaten. Entonces son quebrantados y son quebrantados y son quebrantados. Pero si se arrepienten, ok, Señor, perdóname. No sabía lo que hacía, ok, Señor. El Señor es bueno. El Señor no dice, no, ya no, te dije, no. Siempre y cuando tú reconozcas y quieras que el Señor sea tu heredad, tú eres inmensamente rico. Segunda de Corintios 12, del 6 a 10, con eso termino. Sin embargo, hablando Pablo, él viene hablando acerca de cómo él fue llevado hasta el tercer cielo, ¿verdad? Entonces él de alguna forma se glorea, pero para enseñarles, les está hablando carnalmente a los corintios porque son carnales. Dice, sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que las grandezas de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me bofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Señor, quita de mí esto, Señor. Pero ¿qué le dice el Señor? Y me ha dicho, bástate mi gracia. Fíjense bien, apunten ese versículo, si pueden pónganlo con letras de oro por ahí en algún cuadro. Porque esto es bien importante, señores. Hermanos, esto es tal vez de lo más importante en toda la palabra de Dios. Bástate mi gracia. La gracia, nuestra gracia para el mundo es Cristo Jesús, el Evangelio. ¿Cuál es la gracia de la iglesia? El Espíritu Santo. El tesoro del mundo es Cristo. El tesoro de la iglesia, el Espíritu Santo. O sea, son uno, Cristo y el Espíritu son uno, pero por partes. Dice, y me ha dicho otra vez, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gloria, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el dunamis, el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Cuando te viene la pena, te debes de gozar. Ese es el fruto. Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil,
entonces soy fuerte. Imagínate a Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Andan orando, andan haciendo lo que el Señor les dijo, están en comunión con el Señor, andan bien. Están bien. Pero viene la persecución. Siempre va a haber persecución en contra de nosotros, hermanos. Los que andamos en el Evangelio, los que nos gloriamos en Cristo, por lo que Cristo hizo por nosotros, no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. La gloria es de Él. Nosotros somos de Él. Entonces, fíjate, ¿cómo se va a manifestar Dios en tu vida si no sufres? Entonces, ¿cómo? Entonces, si Dios dice, mi poder se perfecciona en la debilidad, entonces, si tú tienes dinero, como dicen por ahí, si tú tienes chuchos, ¿verdad? Se enferma uno de tus hijos, se enferma alguien en tu familia, tienes chuchos, órale, venga, se va a un lugar privado. Pero tú eres un ministro de Dios y tú dices, aquí lo voy a llevar con el mejor doctor. Dios te puede castigar ahí. No, tú tienes tu, ok, que ese doctor te sane, a ver si te sana. Yo lo veo, hermanos, lo he visto, lo veo. Ustedes vean, todas estas personas que enseñan la idolatría, enseñan el evangelio, pero enseñan la idolatría. Cash Luna, Benny Hinn, pues ya ahorita casi toda la mayoría de predicadores que predican en la televisión, que se miran en la televisión, casi todos son del evangelio de la prosperidad. Ustedes miren ahí, estudien, para que vean cuando les viene la aflicción, no tienen paz, no tienen paz. Ustedes veanlo ahí mismo. Ahora, no es para que nosotros nos dé risa, no, o nos gloriemos, o nos contentemos, no. Eso que ellos enseñan, el amor al dinero, contradice el evangelio. ¿Cómo una persona va a tener la confianza en Cristo Jesús cuando se le tiene amor al dinero? Ahora, ¿quiénes son los que se enriquecen? Usualmente los pastores, no la iglesia. La iglesia cada vez está más pelada, como dicen allá en Centroamérica, o en Cuba, o en Puerto Rico. Cada vez están más peladas. Están quebrados. Entonces, viene la aflicción, no está Cristo con ellos, no está Dios de su parte, son avergonzados. Entonces, ¿cómo se perfecciona el poder de Dios en nosotros? En nuestras debilidades. Cuando estas personas persiguieron a Sadrach, Mesach y Abednego, ellos dijeron, ok, está bien. Y le dicen al rey, mira, nosotros no nos vamos a prostrar ante nadie. Si el Señor quiere, Él nos va a salvar, y si Él quiere que muramos, bueno, está bien, nos vamos con Él, no hay problema. Entonces ellos los echan al fuego y ningún cabello de ellos se quemó. Dios los salvó. Entonces te viene la aflicción a ti. Vamos a decir una enfermedad. Vamos a decir una enfermedad mortal, el SIDA. Y tú dices, ya me cargó la muertita, ya me llevó. No hay cura para el SIDA. Entonces esa es la aflicción, ese es el fuego. Pero tú eres cristiano, tú tienes fe en el Señor. Y tú dices, Señor, todos nos vamos a morir. Hágase su voluntad. Si esa es la voluntad de usted, Señor, está bien. Ahora, para empezar, nosotros no podemos saber todo el plan de Dios, ¿verdad? Entonces, Dios, tú pones la confianza en el Señor y tú pudieras aún morirte de SIDA, porque esa es la voluntad de Dios. Porque, y si en realidad tú tienes al Señor, tú vas a morir en paz, no vas a sufrir. Pero si el Señor lo está haciendo simplemente para probar tu fe y para que estés dando fruto, el Señor te va a rescatar de todas, de cada una de las aflicciones.
Pero entiendan una cosa, hermano, eventualmente llega un tiempo donde nos tenemos que ir con el Señor, así como le pasó a Esteban. Eventualmente lo apedrearon, porque tú pudieras decir, no, pues el Señor no salvó a Esteban. No, pues ya era hora para salvar, o sea, para enseñarnos a nosotros. Por ejemplo, tú podrás decir, bueno, a Pablo no lo salvó Dios porque lo metieron a la cárcel. Bueno, Dios mismo le dijo que iba a padecer. Es una promesa, o sea, si hay algo que te va a pasar es que te van a perseguir. A Pablo lo metieron a la cárcel, pero ¿cuál era el propósito? Pablo mismo lo dice. Él dice, bueno, gracias a que estoy en la cárcel, mucha gente que se ha cobardado a predicar el evangelio, en la medida que ellos ven paz en mí y yo estoy tranquilo aquí en la cárcel, la gente pues me mira y dice, ok, pues si Pablo está encerrado y no tiene miedo, pues yo también voy a salir a predicar el evangelio. ¿Y qué más hizo Pablo? Se puso a escribir cartas de la prisión. O sea, Dios lo quería en un lugar para que estuviera escribiendo, para que nosotros, la iglesia, eventualmente conociéramos la palabra de Dios a través de las cartas de Pablo. O sea, Dios es el que conoce todo, todo. O sea, eventualmente todos nos vamos a morir. Todos tenemos que abandonar este cuerpo de pecado. Pero acuérdense, los que somos cristianos tenemos nuestra confianza y nuestra esperanza en Cristo. Él nos va a dar un cuerpo que no conocemos, en donde pues ya no va a haber nada, no va a haber sufrimiento, no va a haber lágrimas, no va a haber nada de eso. Ya en este tiempo, en la medida que nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, ahora somos chillones, el Señor nos quebranta, ya a veces, simplemente a veces estoy predicando la palabra de Dios y la misma palabra me quebranta, me entra el llanto. No sé, simplemente no lo puedo contener. Es algo que, no sé, no falta alguien por ahí que diga, no, hablando de psicología, este tiene traumas y por eso, no, hermanos, no. Cuando Dios se hace presente, cuando Dios nos habla, nos quebranta y a veces uno somos, así como Jeremías era bien chillón. Yo soy bien chillón, ¿verdad? Pero es la palabra de Dios. Ok, entonces si quieres que el Señor se perfeccione en ti, te basta su gracia. O sea, Dios se perfecciona otra vez y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ese es el fruto del Espíritu, hermanos. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. En debilidades, te tienes que gozar en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones. No tienes dinero para comer. Gloria a Dios, bendito y alabado sea mi Padre bueno. Gracias, Señor. Entonces el Señor simplemente te quita el hambre. Tú dices, es que si no como, no, el Señor te quita el hambre. Entonces tú te gozas en el Señor y fíjate, a lo mejor hasta un pajarito viene y te trae una bolsita, a lo mejor te trae un taquito, un burrito, qué sé yo. Así trabaja Dios. A Elías un cuervo le trajo comida. ¿A poco eso Dios no lo puede hacer ya ahorita? Entonces, ¿qué va a hacer eso? Pues va a aumentar tu fe. Ay, Señor, gracias, me amas, Señor. Pues claro, o sea, ahí donde eres débil. Ahora, no tiene que ser un animal, pudiera ser que si tú lo aceptas, la palabra de Dios dice, maldito el que pone la confianza en el hombre. Entonces, si tú no tienes para comer, entonces vas y le pides a alguien para que te dé de comer, no estás poniendo la confianza en el Señor. Entonces lo que el Señor quiere es que des fruto. Entonces, ¿cuál es el fruto? No le pidas a la gente. Una cosa es, vamos a decir, andas en el mundo y andas en las cosas del mundo. Una cosa es esa. Pero cuando se habla de dar fruto, el Señor te dice, vaya, el Señor te dice. Entonces, una cosa es que vayas y le pidas a una persona para que te dé, para que tengas para comer. Otra cosa es, vamos a decir, que andas en el mundo, andas trabajando
Pero el Señor conoce tu corazón. Él conoce. Si el Señor te dice, ok, ponte a trabajar, haz esto, haz esto. Entonces a veces Dios quiere bendecir a otras personas. Entonces tú puedes preguntarle a alguna persona, ¿verdad? Oye, ¿me puedes hacer este favor? ¿Verdad? Pero es para que esa persona reciba bendición. Ahora si el Señor te dice, no, 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 no le digas a nadie, tú ten confianza en mí, ya deja eso. El Espíritu nos guía. Entonces, para que tú puedas dar fruto, tiene que haber aflicción. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate, hay mucha iglesia, con esto termino, hay mucha iglesia que se enoja a veces con nosotros, los ministros, porque no les damos comida. Por ejemplo, a mí ha habido personas que me piden dinero o me piden. Entonces, a mí a veces el Señor me ha dicho, no le des. Entonces tú puedes decir, no, eso no es bíblico. No. Si una persona anda buscando el mundo y el Señor le dice, búscame a mí, yo cuido de ti. Y dice, no, no, yo vengo y le pido a la gente. Entonces, por ejemplo, ahí vienen personas y que me piden y yo no les doy. A menos que me diga el Señor. Recuerdo una persona que una vez me dijo, yo le prediqué la palabra de Dios, un homeless. Bueno, no era homeless, vivía en una trailita. Porque él me dijo, le prediqué la palabra de Dios, la recibió. Entonces, él andaba limpiando parabrisas. Entonces, yo siempre como yo vendo pan, vendo dulces, a veces le doy, él no tiene dientes, entonces yo a veces le daba y me dice, no, pues cómo me lo voy a comer, entonces ya trato de darle cosas así suavecitas. Entonces un día me dio a entender de que su pastor, donde él se congregaba, que era un codo, dice, porque no, dice, nunca me da nada. Entonces yo le digo, hermano, le digo, ¿me deja decirle algo en el amor de Dios? Me dice, sí. Y le digo, no está para que el pastor le dé dinero a usted. Es que usted le dé dinero al pastor. Me dice, ¿cómo? Pero si estoy fregado. Y le digo, ¿por qué está fregado? Y le digo, si usted se rindiera a Dios, a Cristo, usted no le faltaría su comida. Ahora, aún así, Dios cuida de usted. La prueba es de que aquí yo le estoy dando algo. Yo le predico la palabra de Dios, es para que usted me dé a mí. El que predica el evangelio, que viva del evangelio. No se trata de que yo le predique el evangelio y vaya y le dé dinero a la gente. Eso no es así. Entonces a veces la gente, vamos a decir, una persona está fumando y me dice, hermano, no juzgue. No, 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 es que todo lo entiende el mal. Tú me darías dinero a mí, que soy ministro, o vamos a decir que soy hijo de Dios, para ir y pagarle a una prostituta para yo tener sexo con una prostituta. ¿Qué es el sexo? Es placer. El placer, entonces yo voy a ir, yo voy a usar el dinero que tú me das y yo me lo voy a ir a gastar con una prostituta. Ahora tú no lo sabes. O has sabido que a lo mejor yo anduve con prostitutas y me gasté el dinero con prostitutas. ¿Me darías dinero? Yo estoy seguro que no. Es decir, no, este va a ir se lo va a gastar con prostitutas. Entonces, ¿por qué tú le vas a dar dinero a una persona que usa drogas? Es un placer. Es un placer del mundo. O que fuma. Entonces yo no le doy dinero a una persona que fuma. Yo no le doy dinero a una persona que toma. Yo no le doy dinero a una persona que usa drogas. Yo le doy comida, le doy un pan, le doy un dulce, algo para que coma, no dinero. Hermano, ya está juzgando. Debemos de juzgar bien. Entonces yo siempre le digo a la gente, entonces yo le digo a esta persona, le digo, no, mira, tú debes de darle al ministro, al que te enseña.
No es el que te enseña que te va a dar a ti el dinero, no. Entonces, pero si tú pones la confianza en Dios, Dios va a cuidar de ti. Ahora, tú ahorita eres débil, porque andas o sea, no tienes nada, estás bien. Entonces deja que Dios sobre en ti, pero pon la confianza en Dios y no en los hombres. Porque cuando pones la confianza en los hombres, entonces ¿cómo se va a manifestar Dios? Dios quiere que tú te sometas a Él para que Dios se manifieste en ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios se perfecciona cuando tú ya eres débil. Entonces, si tú ya eres pobre, estás quebrado, andas casi en la calle, no tienes trabajo, vas bien, pero ríndete a Dios y deja que Dios cuide de ti. Señor, si usted quiere que yo viva abajo de un puente, si usted quiere que yo no coma, hágase su voluntad. Ríndete a Dios y vas a ver cómo Dios cuida de ti. Dios, no las personas. No las personas. Entonces, ten cuidado de pedirle a un ministro de Dios para que te mantenga cuando en realidad al que le tienes que pedir es a Dios. ¿Ok? Ten cuidado. Y más que hables mal de un ministro de Dios. Yo te lo digo para que tengas cuidado, ¿verdad? El Señor dice que cuando nos hable el mal, nos critique, nos condenen, nosotros siempre vamos a bendecirlos. Pero el Señor tiene cuidado de, de lo que una persona dice en contra de su hermano y mucho más en contra de los siervos de Dios. Cuando tú hablas mal de un siervo de Dios, estás hablando mal de Dios. So, ten cuidado, ¿ok? Tengan cuidado. Entonces, ¿quieres que Dios se manifieste en tu vida? Acuérdate que siempre va a ser en la persecución. Si a Sadrach, Mesach y Abednego no lo hubieran acusado, ellos no hubieran sido, eso no lo conociéramos nosotros, no estuviera en la Biblia. Entonces eso se le pasó para que ellos lo vivieran. Ellos, imagínate, Dios nos salvó, entramos al fuego. Ahora, ¿qué pasó? Que las personas que aventaron después todavía no caían y ya habían sido consumidos. ¿Ok? Tengan confianza en el Señor y el Señor va a cuidar de ustedes. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes.